Hugo, ¿cómo estás? Bien, bien, bien por acá. Bueno, eh, Expectante, esa es la palabra. bueno, nos hemos reunido aquí con un propósito específico de poder estudiar la palabra y que esto sea realmente una bendición para todo aquel que nos está escuchando. Así que nuestro primer tema eh, no lo vamos a desarrollar todo en un video, pero nuestro primer tema va a ser el fundamento establecido por Dios. Hay un fundamento, nosotros creemos en Cristo, hay una razón del por qué. No creemos en cuentos o en fábulas, ¿cierto? Sino que creemos lo que creemos porque hay un fundamento, hay una historia, hay una vivencia. Entonces, queremos fundamentar, queremos explicar por qué creemos en Jesús. ¿Por qué decimos que Cristo es el fundamento de la iglesia? Porque Él es nuestro pilar, porque Él es la base, es el centro de nuestra adoración. Entonces, vamos a ir explicando, vamos a ir conversando punto por punto y esperamos que esto les sea de gran ayuda. ¿Ya? Me gustaría comenzar un poco hablando de lo que pasó en el principio. Sabemos que en el principio Adán y Eva eh, estaban en el huerto del Edén, ¿cierto? Ellos estaban ahí en el huerto, estaban felices, estaban en el gozo de Dios, estaban en la presencia de Dios, pero sin embargo llegó el engañador, el mentiroso, ¿cierto? Y, y le dijo a la mujer, ¿cierto?, que comiera del fruto porque iba a ser como Dios, ¿cierto? Era un fruto delicioso, ¿cierto? Agradable a la vista. Y sabemos que ahí Eva, ¿cierto? Con Adán comieron del fruto, ¿cierto? Y ahí fue el principio de la ruina de toda la humanidad. Fue el principio de la ruina de Claro. toda la humanidad. Y desde ese entonces, ¿cierto? Hemos sufrido, la humanidad ha sufrido y hemos sufrido las consecuencias de aquella decisión. Hemos sufrido las consecuencias de aquella decisión. Pues entonces, ellos prácticamente se rebelaron, desobedecieron a la voluntad de Dios. Porque Dios les dijo que no tenían que comer del árbol, ¿cierto?, de la ciencia y, y de la ciencia y del mal, ¿cierto? Para saber lo bueno y lo malo. Entonces, El conocimiento de bien y del mal. claro, y desde ahí que llegó, ¿cierto? Fue la ruina para toda la humanidad. Entonces, eh, en Génesis 3.15 dice que podríamos buscar ahí Génesis 3.15. Dice algo sumamente importante porque este es un versículo que no deberíamos, que siempre deberíamos tener presente. Génesis 3:15 dijiste, ¿cierto? ¿Sí? ¿Tú lo tienes por ahí? Sí, tengo acá Génesis 15 dice, enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras afectas tú su calcañar. Claro, tú ¿A le eso te dirás. referías? Sí, ese mismo. Dice, eh, aquí, en este versículo, es la primera profecía donde se anuncia la venida de Cristo. Esta es la primera profecía donde aquí se anuncia, ¿cierto?, la venida de Jesús. Y, y es realmente, aquí está el fundamento de creerlo, por qué creemos lo que creemos. Aquí, ¿cierto?, en el Génesis, en el principio, ya fue anunciado que Cristo iba a venir y que
era el Cristo el que iba a venir a salvar la humanidad. Bueno, después, más adelante, ¿cierto? Tenemos a los profetas que anuncian también la venida del Salvador. En Isaías, por ejemplo, todo el Antiguo Testamento nos da luces de que viene el Salvador, el Mesías. Hay una palabra en Hebreos 1:1-2. ¿La tendrás tú por ahí, Hugo? Y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Claro. Ahí, bueno, es clarito ahí lo que dice la palabra. Dice, como dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, dice, siempre Dios quiso comunicarse con el hombre. Así como en el Edén, como cuando estaba con Adán y Eva, Dios se comunicaba y les daba órdenes, tenía comunión con ellos. Dios siempre ha querido comunicarse con nosotros. Y cuando Adán y Eva, ¿cierto?, ellos pecaron, Dios los sacó del huerto del Edén y tuvieron que vagar por la tierra. Y ahí se quebró la relación. Ahí hubo un quiebre en la relación del hombre con Dios. Hubo un quiebre. Pero siempre Dios tomó la iniciativa de querer volver a tener comunión con el hombre. Entonces Dios siempre se trató de comunicar con nosotros, con la humanidad, y muchas veces lo hacía tomaba a hombres que no eran perfectos, no eran hombres perfectos que digamos, ¿cierto? Pero Dios los eligió, y por esos hombres, por esos profetas que se llaman en la Biblia, se llaman profetas, por medio de esos hombres Dios comunicaba su voluntad. Y eso es súper importante, que él por medio de los profetas, Él comunicaba al pueblo su voluntad. Pero sin embargo ahora, como dice aquí, como tú leíste, dice aquí en Hebreo 1:2, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado, ¿y quién es el Hijo? Es Jesús. Jesús es el Hijo. Entonces, claro, como tú mencionas ahí algo importante, la comunicación. El Padre siempre quiere comunicarse, ¿cierto? Cuando logramos estar en comunión con el Padre, escuchar su voz, ¿cierto? Él lo único que quiere es hablarnos, es comunicarnos y hacernos saber su voluntad, ¿cierto? Así es. En el Antiguo Testamento, como tú mencionabas, lo hizo muchas veces, ¿cierto?, a través de los profetas. Y hoy nos habla directamente. Qué maravilloso es eso. Nos habla directamente porque se restableció la comunicación con el Padre. Amén. ¿Cierto? Así es. A través de su Hijo, a través de Jesucristo. Sí, eso es interesante este tema porque Dios siempre quiso comunicarse con la humanidad, siempre quiso mostrar la voluntad. ¿Y por qué siempre se quería mostrar con nosotros su voluntad? Porque el hombre sin Dios toma malas decisiones. Ese es el problema. Si nosotros revisamos la historia y podemos ver a simple vista con nuestros ojos nuestra sociedad, o si revisamos la historia para atrás, la historia es un desastre. Guerras, hambrunas, cuántas barbaridades que se han cometido a lo largo de la historia. ¿Y por qué? Porque el hombre se alejó de Dios, y siempre Dios quiso tener cierto ese encuentro con nosotros. Siempre tomó la iniciativa de buscarnos para guiarnos en su voluntad. Y a veces algunos piensan que la voluntad de Dios es algo pesado, pero no es así. La voluntad de Dios es agradable, es perfecta. La voluntad de Dios siempre nos va a llevar por el buen camino. Y ese camino que Dios nos guía, por el camino al cual Dios nos va conduciendo,
ese camino de gozo y de paz. Cuando escuchamos la voz de Dios, cuando recibimos su consejo, es porque y obedecemos al consejo de Dios, nos va bien. Esa es la palabra. O escuchar la voz de Dios es porque siempre nos va bien, nos va a ir bien. Exacto, porque cuando tú escuchas, ¿cierto? Recibes el consejo de Dios, ¿cierto? Recibes el consejo indicado para el tiempo en el cual estamos viviendo. Entonces, efectivamente, cuando se anuncia la venida de Jesús, se anuncia la venida del Salvador, ¿cierto? La promesa de este Cordero Santo que iba a venir a redimirnos, a restablecer nuevamente la comunión con el Padre, era algo tan anunciado, y quizás también, como tú mencionabas, que pasó de generación en generación, esperando esta promesa, para poder nuevamente restablecer la comunión con el Padre. Pasaron tantos años, muchos años, para que esta verdad absoluta se diera visible, o sea, podamos ver visiblemente que se cumplió, ¿cierto? Y también algo que quería mencionar, que me parece súper interesante, es, tú decías que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y si tú te fijas, el hombre en toda la historia ha querido él ser el protagonista de la historia, ¿cierto? Así es. Buscar protagonismo, ¿cierto? Sacar a Dios del centro, sacar a Jesús como el centro de todas las cosas. Y ahí, como tú mencionabas, hambruna, guerras, ¿cierto? Una cantidad de eventos que la historia relata, en el cual hubiesen sido todos evitables si el hombre hubiese puesto su mirada en Jesús y, como tú mencionabas, hubiese escuchado el consejo del Padre. Es lo que quería decirnos el Padre en ese tiempo, ¿cierto? Súper importante eso, estar siempre atentos. No hubiéramos ahorrado tantos problemas. Muchísimos problemas. La humanidad se hubiera ahorrado tantos problemas con tal solo obedecer a Dios. Exacto. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros como seres humanos, nos pasa lo mismo. Muchas veces somos un poco duraznos, como se dice, y por querer hacer nuestra propia voluntad nos agarramos una sinfín de problemas. En vez de haber obedecido al Señor, nos damos la vuelta larga en vez de hacer la cortina. Pero a pesar de que a lo mejor, como sabemos, también está escrito que Dios permite todas las cosas, que todas las cosas nos ayudan a bien, quizás en algunas situaciones puntuales que vivimos o que alguna persona puede estar pasando, el Señor igual interviene, ¿cierto? Porque su misericordia es tan grande, ¿cierto? Y es tan grande su amor hacia lo que Él creó, que, como tú dices, siempre Él está ahí, insistiendo en comunicarse, en golpear esa puerta, en estar ahí golpeando. Porque el anhelo del Padre es siempre comunicarse con nosotros. De alguna forma, Él, a pesar de que a lo mejor estemos en situaciones que no están dentro del diseño de Dios, que no están en la voluntad de Dios, Él siempre quiere comunicar la verdad. Él quiere comunicar su mensaje, ¿cierto? Su mensaje de esperanza, su mensaje de amor. Y por eso Jesús vino a la tierra. El Padre, una parte de Dios se desprendió, ¿cierto? Y se hizo hombre a través de Jesucristo, ¿cierto? El Padre quiso mostrarse a la humanidad a través del Hijo. El Hijo siempre decía, Jesús siempre mencionaba esto, que si me ven a mí, están viendo al Padre. Claro. El amor que ven en mí es obra del Padre, porque el Padre los ama. Entonces, es maravilloso eso, porque podemos ver que tan grande fue el amor del Padre, tan grande que dio a su único Hijo, ¿cierto? Para que nosotros hoy podamos estar ahora haciendo este programa, esta grabación, y poder transmitir, ¿cierto?, que hay una esperanza. Así es. Y esa verdad, como dices tú, absoluta, que no tiene
no tiene dobleces, que no tiene dobles interpretaciones, que no trae confusión, es Jesucristo. Es la base, es el fundamento, Cristo es el la base de fundamento. todo. Así Cristo es el es. fundamento de todo. De ahí, desde esta base, nos proyectamos y entregamos y depositamos en otros la verdad. Y esa verdad es inamovible. Es Pueden Jesús. pasar, como tú mencionabas, pasaron muchos eventos en la historia. Guerras, divisiones, ideologías, movimientos humanistas, movimientos políticos, miles de cosas que han sucedido en la Tierra, pero el fundamento sigue inamovible, porque Cristo es la verdad, y Cristo es eterno, y eso ya no tiene ningún tipo de discusión. San Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, ya no podemos decir, no conocemos a Dios. No podemos decir que Dios es un Dios lejano. No podemos decir que Dios no nos ha mostrado su voluntad. Porque hoy en día, y aún sigue vigente esta palabra, Cristo ha dado a conocer al Padre. Jesús ha dado a conocer al Padre. Ya no Él es un Dios lejano o que está por allá y que no puede ser conocido. Dios puede ser conocido mediante Jesús. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que ha conocido a Jesús, ha conocido a papá. ¿Y cómo podemos conocer a Jesús? Bueno, eso es súper simple. ¿Cómo podemos conocer a Jesús? Hay un libro que se llama Biblia. ¿Cierto? Hay un libro que se llama Biblia, un compendio de libros, y allí está depositada, ¿cierto?, toda la verdad inspirada por el Espíritu Santo, escrita, ¿cierto?, por varones inspirados por el Señor. Y allí está escrito la vida de Jesús, sus hechos, lo que Él pensaba, lo que Él hacía, lo que a Él no le agradaba, lo que a Él le agradaba, todas sus acciones. Entonces podemos conocer a Jesús, y si conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Y esto no es solamente algo teórico, no es solamente teórico, porque esto debemos escucharlo con fe, creyendo. Debemos leer la Biblia con fe, no dudando. A la duda hay que echarla fuera. Hay que creer. La palabra es certeza. Exactamente. Y la palabra es vida. La palabra. Bueno, hay que aclarar algo. Jesús es el verbo. Jesús es la palabra. Entonces, Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Él es la acción. Entonces, cuando yo escucho de Jesús, cuando yo leo a Jesús, cuando yo me pongo, abro, no sé, el libro de Mateo, por ejemplo, la epístola, los evangelios de Mateo, de Juan, y leo la vida de Jesús, eso me empieza a llenar de fe. Eso me empieza a fortalecer mi fe cuando yo leo las Escrituras. Porque al leer las Escrituras, ¿sí? Ministra fe, la vida de Jesús, los hechos de Jesús. Y hace que y provoca algo, porque al yo escuchar, al leer de Jesús, cuando yo empiezo a interiorizar toda esa palabra, yo empiezo a vivir como Jesús. Porque mis ojos, mi mente se empieza, así simplemente se empieza a concentrar en Jesús. Porque hay muchas veces que las personas se pueden concentrar, por ejemplo, en su trabajo, lo hacen bien, ¿cierto? O piensan y cranean todo el día cómo hacer tal cosa. Y yo me gustaría invitarlos a que leamos la Biblia y empecemos a meditar en la Biblia, a meditar en la palabra. Y cuando empezamos a meditar en la palabra,
empezamos a interiorizar la palabra de Dios y la empezamos después a practicar. Pero hay que Es súper importante. interiorizarla para Súper practicarla. importante porque, exacto, porque al practicarla, tú lo que haces es comunicación. Porque la palabra es comunicación. Amén. La palabra comunica algo. Y lo que comunica la palabra es muchas cosas. O sea, primero, lo más importante, habla de Jesús, habla de Dios, Amén. ¿cierto? Habla de este Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se revela desde el inicio, desde Génesis hasta el último libro de la Biblia, nos habla de este tremendo Dios, ¿cierto? Y también nos habla la vida de Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, su ministerio trascendió, hubo una trascendencia, ¿cierto? Jesús comunicó la verdad, Amén. comunicó de Él, del hecho de Cristo a sus apóstoles. Por eso nosotros sabemos hoy que efectivamente lo que Jesús quiso decir en ese tiempo sigue vigente, porque los apóstoles, que fueron sus discípulos, transmitieron, ¿cierto?, con la gracia que el Espíritu Santo desarrolló en ellos, a otras generaciones. Y esto es trascender. La palabra ha trascendido a través de los siglos, a través de los años, y sigue vigente, porque esta comunicación no ha tenido interferencias. Esta comunicación ha seguido vigente. La palabra es verdad, Jesús es verdad. Y esa verdad no es otra cosa que transmitir la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer en nosotros, ¿cierto? Como tú mencionabas, efectivamente Jesús no hizo todo lo que él hizo, lo hizo porque el Padre se lo dijo, Amén. ¿cierto? Porque eran uno. En Juan, ¿cierto? en Juan 7:16 dice eso. Como dice Mira. la palabra también. Dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Y quién envió a Así es. Jesús? El Padre. El Padre. El Padre. Entonces, qué importante lo que tú dices, porque si él se hubiera quedado callado, no sabríamos que era el ungido. No hubiéramos sabido que él era el Hijo de Dios si hubiese quedado mudo. Pero sin embargo, él comunicó todo por medio de la palabra. Todo por medio lo comunicó por medio de todo lo que quedó escrito. todo lo que está escrito. Nosotros lo tenemos escrito. Sí. Cuando viene la duda a tu vida y dice, oye, pero esto seguirá vigente. Este Cristo que hablan, que fue crucificado, que resucitó, que lo vieron en las calles caminando, ¿sigue vigente? Claro que sigue Claro que vigente. sí. Claro que sí. Eternamente y para siempre. La palabra, exacto, no podemos nosotros decir, no, esto es solamente para el siglo que Cristo estuvo acá, apostólica. La doctrina del primer siglo sigue siendo vigente, la podemos seguir aplicando en nuestra vida. Como tú dices, él nada hizo, sino porque el Padre lo permitió. Todo lo que él transmitió venía directamente de Dios. Por lo tanto, toda la palabra que estamos leyendo, toda la palabra que estamos citando, primero es verdad, y segundo, sigue vigente. Exacto. Bueno, ya llevamos abarcado 2 puntos, ¿cierto? Primero que recordar que Dios se dio a conocer por medio de Jesús. Así es. Y el segundo punto es que Jesús dio a conocer su voluntad, ¿cierto? Se dio a conocer todo esto por medio de la comunicación, por medio de su palabra. Él comunicó todo. Y esto es súper importante porque la palabra es Jesús. Jesús es la palabra. Y la palabra nos trae fe, nos trae vida, nos trae sanidad. Cuando escuchamos la palabra, las tinieblas retroceden. Cuando escuchamos palabra de Dios, pasan 2 cosas. Una, la luz de Cristo nos alumbra. La palabra nos alumbra. Así es. Y segundo, las tinieblas retroceden. Y pasa algo también es. cuando una luz
se pone en lo alto, entramos a un cuarto oscuro, por ejemplo, y encendemos la linterna, podemos ver si a la habitación que entramos hay algo botado en el piso para no tropezar. Vemos si está Exacto. ordenado o está desordenado. Entonces la luz Sí. nos escudriña. La palabra comunicada por Jesús escudriña nuestros corazones, nos Exacto. nos desnuda prácticamente y nos muestra tal cual somos, nos muestra tal Como como dice la somos. palabra, ahí podríamos citar, podríamos revisar San Juan, capítulo 12, del verso 44 al 50. Mira, te invito a que lo leamos porque es tremendo. Mira, dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió, como estábamos mencionando antes. Ujú. ¿Quién lo envió? El Padre, ¿cierto? Y el que me ve al que me envió, o sea, él mostró al Padre. Yo, la luz Jesús, Jesucristo, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. O sea, el mismo Señor, o sea, el mismo Señor, el mismo Cristo estaba sujeto al Padre y él no abría su boca para hablar cualquier cuestión, sino que abría Exacto. su boca para expresar la voluntad del Padre, para expresar plenamente la voluntad del Padre. El Padre. Y fíjate lo que dice aquí, dice, ¿dónde está? A ver, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea, la palabra nos saca de las tinieblas, nos saca de la oscuridad. Cuando escuchamos el mensaje de Jesús, porque Jesús la comunicó por la palabra, pero nosotros también tenemos el deber de comunicar lo mismo que comunicó Jesús. Y cuando comunicamos, cuando transmitimos el mensaje de Jesús, es porque estamos anunciando la vida de Cristo y vamos logrando que las tinieblas retrocedan. Las tinieblas Abres tienen que camino. retroceder, exactamente. Y abres camino, comienzas No a abrir hay- camino, comienzas a ver el sendero, No hay nada, es como un camino. claro, no hay nada que se pueda oponer a la palabra. No hay nada, Así no hay es. nada que se pueda oponer a la palabra. La palabra rompe todo. La palabra de Dios rompe todo. Lo que está oculto sale a la luz. Y provoca Porque te arrepentimiento. confronta. Confronta, claro. Porque te confronta porque cuando tú estás, por ejemplo, la invitación en el sentido práctico es cuando hay temor a anunciar la verdad, o cuando yo te mencionaba que nos sentimos como muy chiquititos al anunciar esta palabra. ¿Por qué? Porque es una tremenda palabra, ¿cierto? Una tremenda revelación, y ahí uno acude a la verdad, que no somos nosotros los que tenemos que hablar, sino que es el Espíritu Santo a través de nosotros, que lo que hace el Espíritu no es otra cosa más que transmitirnos la verdad, transmitirnos a Jesús, ¿cierto? Claro. Como tú decías, como decía la palabra, Él no hizo nada, ¿cierto?, por su propia cuenta, sino que era lo que el Padre transmitía a través de Él, ¿cierto? Lo que Él le decía que tenía que hacer. Nosotros también tenemos que ser ese discípulo, ese hijo que camina no por su propia fuerza, no camina porque tiene que caminar, sino que camina con un sentido, camina porque Jesús así lo hizo, porque Jesús se comportó de esa forma. Es una invitación, es como dejar abierto una pregunta.
¿Estamos haciendo las cosas por nuestra propia voluntad o estamos haciendo la voluntad de Dios? Es un llamado también a reflexionar y a pensar que si efectivamente nosotros estamos haciendo el discípulo que Dios quiere que seamos, siendo la luz que realmente esté brillando, esté transmitiendo, esté de cierta forma alumbrando los lugares en los cuales estamos insertos. Y eso es una invitación para reflexionar, porque esta revelación que Jesús comunicó a los apóstoles es tremendo. Bueno, ahí tú mismo puedes mencionar muchas más cosas, pero es tremendo porque, como dice en Juan 17:8, dice: las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y conocido verdad que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Creo que lo leí mal, pero lo voy a volver a repetir. Vamos a leerlo de nuevo. Juan 17:8 dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Ya? Así que ahí pasamos al tercer punto, a lo que Jesús comunicó, esa revelación especialmente a sus apóstoles. Sí, ya llevamos media hora. Yo creo que podemos dejar con los dos primeros puntos, y después en el próximo seguimos con el 3 y el 4, porque igual creo ya, que entonces hasta ahí. Sí, así que bueno, oremos al Señor y esperando que esto sea de edificación para el que escuche. ¿Puedes orar tú, Hugo, para terminar? Sí, así es. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por el fundamento, te damos gracias porque el fundamento de todo lo que hacemos es usted, Jesús. Sí, Señor. Gracias porque si hoy estamos delante de esta pantalla, Señor, es para hacer saber, Señor, que tú eres la verdad. Que el mundo tiene que entender, y todos tenemos que entender, que tu voluntad es agradable y perfecta. Que todo lo que hacemos y todo lo que pretendemos hacer en un tiempo más tiene que estar fundamentado en ti, Señor. Oramos por aquellos que te van a conocer, Señor. Oramos para que ellos estén fundamentados en la roca que es Jesucristo. Que nada, ninguna ideología, ningún movimiento filosófico, ni ninguna doctrina de este tiempo aparte al mundo de su Creador. Que venga la revelación de lo alto, Señor. Que venga la revelación del Espíritu Santo a toda persona para que conozca que Jesucristo es el Señor de la creación. Jesucristo es el consumador de la fe. Que venga revelación a todo el pueblo de Dios a través de tus escrituras. Oramos para que eso sea hecho, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. Gracias por este momento, Padre. Entregamos todo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Nos vemos entonces en la segunda parte, que ya va a venir en el próximo programa.